Tienes, esta es la número 1. Liano hace esto y se va. O sea que esta es la condición ideal, estaba como por acá, ¿no? La media, perdón. Estaba trabajando. Aquí adentro, entonces por acá en el zoom, ¿no? Para ver el gatillo, hay una primera llegada fuerte, ¿no? Con casi un gatillo por acá. O sea, no veo más gatillo acá ahora. Si operaste este segundo, pero no sé por qué está tan arriba la entrada. Pues la entrada debió de haber estado por acá si operaste el segundo. La entrada está acá. Este no es, es giro de velas, sí, por flujo, no es gatillo. Bueno, sí, lo que digo es que la entrada está aquí arriba. O sea, no debió haber sido una entrada, tu entrada debió haber sido acá, una límite acá. Porque si la pusiste aquí arriba, que no veo por qué tan alta. Bueno, nada, decía que si era una límite era por acá, no por aquí arriba. O sea, una límite acá, ya para que la límite entrara ahí arriba, pasaron una, dos, tres, cuatro velas, pero también ya volviendo a la media, ¿no? ¿Qué es una operación buena? A ver, una operación buena es donde ocurre el gatillo y las próximas una, dos, tres, cuatro, cinco velas. En las próximas cinco velas el precio está lejos de la media. Velas, siete velas y el precio sí alrededor de la media no es una buena entrada. En probabilidad, ¿no? En probabilidad. Porque sí, algunas se quedan y vuelven a caer. Pero en probabilidad no lo es. O sea, esto es una buena entrada. Por ejemplo, un sobretiro, si lo vemos así, vemos el sobretiro, vuelve abajo y vuelve acá. Entonces acá gatillo. Que probablemente no hay, a ver, no hay. Pero en caso de que puede ser esta interna, ¿sí? Pudiera ser, si aplica, suponiendo que aplicara, ¿ok? Y que esto fuera un gatillo. Y yo quiero ver una, dos, tres. En la vela 4 ya se fue. Si yo paso de 5 velas, ese parámetro que poníamos de 3 a 5 velas, mm, sobre todo porque en las temporalidades menores, M5, M15, M30, sí, por eso decimos de 3 a 5, 6 velas. A menor temporalidad, más velas pueden ocurrir y aún puede funcionar. Pero es esto, o sea, es esto. Ya si va a durar más tiempo de ahí, lo que va a hacer es un rango en la zona de la media. Y ya entonces habría que operar el rango en ambas direcciones, en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Bien, la siguiente, borrar todavía hacia arriba, probablemente horizontal. Tiene buen gatillo, tiene buen movimiento. Estarías probablemente en el inicio de la inflexión, ¿no? Y esto es un buen gatillo. Y luego una, dos, tres. A la vela número 4, mira dónde está el precio de la media. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, una repetición, yo también quiero ver lo mismo. Aunque repita, yo quiero ver lo mismo. Una, dos, tres, cuatro. No más de cuatro o cinco velas y que se vaya. Es como una alerta muy rápida. Desde que yo empiezo a ver que el precio se queda ahí, ya me disminuye considerablemente la probabilidad.
Es tan solo eso. Lo que pasa es que muchas veces, como hay que esperar tanto un escenario, em, uno quiere como verlo, ¿verdad? Eso es lo que le va a ocurrir. Esas cosas se van perdiendo. Acá saliste, Borja, obviamente que por miedo, ¿no? La número 3 australiano, y en una hora, no sé, hay una inflexión aquí, pero no sé cómo se vería. Lo que sí tienes aquí es esto, lo mismo que dije en la otra operación, ¿sí? O sea, no tienes esto. Lo que idealmente deberías ver es el rompimiento y venir a la media. Este fue con límite también. Ok. Acá te ocurre lo contrario, o sea, el precio viene trabajando otra media o una paralela, lo que sea, y entonces ya tus probabilidades no son iguales porque lo que, lo que está haciendo es ya subiendo, 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 subiendo. Hace un sobretiro y por acá sí da buena entrada. ¿Lo ves? Él va superando las estructuras. No es lo mismo que rompe y vuelve acá para entrar ahí. ¿Sí? Todo esto lo que hace es, entiendan, todo esto lo que hace es reducir considerablemente las probabilidades. ¿Sí? No es que no vayan a funcionar también, pero reduce bastante las probabilidades. Y ahí se va perdiendo, ¿no? El porcentaje de acierto bajaría tanto que probablemente pierda la rentabilidad, no importa que tenga operaciones 10-1, 20-1, 30-1. Ahora, aquí, em, yo no sé si lo puedes ver, eh, Borja, ¿lo puedes ver? Mira cómo venía todo esto y de repente rompe hacia arriba, ¿sí? O sea, no es que esto, mira, el tema no es que funcione o no funcione, el tema es que de 10 probablemente 3 o 4 funcionen. Entonces, si tú tienes la capacidad de con 3 ganadoras dejar correr y multiplicar, como quiera, vas a sacarle un beneficio enorme, ¿no? Al sistema. El punto está en que al inicio, mientras más selectivos somos, mientras mejores operaciones buscamos, todo aporta, ¿no? A la disciplina, a la confianza. No es que no sea operable, todo es operable, porque estamos, o sea, el sistema está basado en el precio, en las estructuras del precio, ¿no? Que es va como si fuera un guante con el precio. La idea no es justificar, algunas fallan, eso es, sabemos que fallan y pueden fallar la mitad, por ejemplo, en un par, en una temporalidad, y no importa, el sistema como quiera pasa la prueba. El tema es si yo desarrollo la capacidad de jugar todo. ¿Eh? Em, Esto no es una operación mala, o sea, a pesar de que tienes esto, no es la condición ideal, pero fuera de la condición ideal, ¿sí? Si alguno la decidiera operar ya con un nivel más avanzado de experiencia del sistema, ¿no? Tampoco sería, ¿verdad? Tan mal. Bien, la próxima. Y saliste con el rompimiento, pero que esto es para el backtest, Borja. Estas no son las salidas para operar. Las salidas para operar la hemos discutido docenas de veces. Del plan no son las salidas del backtest. Esto era salida para backtest, para hacer el backtest. No tiene nada que ver con la salida del plan de operación. ¿Entiende la diferencia? Bueno, seguimos. Aquí hay. Ahí sales por miedo. Ahí saliste por miedo. No fue un buen recorrido, pero la siguiente estás por acá.
Entraste y saliste. Si saliste me imagino que por miedo también. Era una entrada de continuidad. Ya la primera entrada estaba por aquí, ¿no? Por acá sí. Esta sí. Este es de continuidad. El gatillo como clímax no aplica. Porque esta apertura tiene que estar más arriba. O sea, si lo divides en tercios, idealmente la apertura y el cierre de la vela tienen que estar por encima del tercio, algo así. Quieras considerarlo del 50%, pero idealmente el clímax tiene que estar en el tercio de arriba y si es una vela roja, en el tercio de abajo. Por envolvente de cuerpo y esto no es entrada del sistema básico, ¿ok? La envolvente de cuerpo, o sea, necesitas hacer esta entrada, ideal. Bien, la tercera, la media tiene un cambio acá, ¿sí? Sucio, está jugando sucio, luego viene un sobretiro, más o menos bien, se queda en rango y me imagino que sales por fundamental, habrá bien prolongada y de hecho iba, continúa hacia abajo, es una entrada de continuidad. No, no es la condición ideal, está un poco inclinada, pero no es la condición ideal. ¿Sí? Coordinación, un poquito, ahí se puede ver, sí, pero no es la condición ideal. O sea, tu condición ideal es ahí, para que se vea claramente la diferencia de inclinación. O sea, que esto a simple vista es plana, pero si la analizamos con una línea horizontal, seguro que está un poquito hacia abajo. Pero aún así no es el caso ideal que tú buscas, ¿no? Aquí tienes igual entrada de continuidad, pero acá sí rompe bien y vuelve. Pero es continuidad también. Es entrada de continuidad. La entrada que tú quieres ver es giro de inflexión y entrada acá. ¿Sí? Giro de inflexión y entrada por acá. Acá hiciste lo mismo, hiciste gatillo de giro de velas. Una inflexión por acá, de la media. Otra casi de continuidad acá y otra prácticamente también de continuidad acá. Casi no, no, es de continuidad ambas. Y la última, esta era la entrada, aquí está la inflexión, gira, expansión, contracción, buen escenario, buen gatillo. Llega hasta acá y sale empate. Pero es buena, esta es una buena operación, esta de acá. Así que la gran mayoría hiciste continuidad, la gran mayoría. Y las buenas que hiciste saliste por miedo, ¿no? Así que ahí hay para evaluar. Bien, ya sabes lo que tienes que mejorar, Borja. Vamos a ver un poco el concepto, le hemos hablado, como dije, pero vamos a ver un poco el concepto de las estructuras en general, porque de ahí va a partir el lineamiento que vamos a sacar, ¿no? Es muy simple. Se supone, se supone que el precio debe respetar, ¿no? Respetar una secuencia de soportes y resistencias, ¿no? En la lógica tendencial. Lo interesante de esto es cuando nosotros proyectamos a la nueva tendencia. Y por eso siempre hablamos de que el último ciclo es el que a mí me interesa, ¿no? Como
como referencia esa proyección que vamos a hacer es donde realmente está lo que buscamos, ¿no? Para, en cierta manera, ver si se cumple, ¿no? O si no se cumple. El precio no siempre va a ir a el último soporte. Cuando yo estoy en caída, yo quiero ver mis soportes, ¿cierto? A veces va a haber una falla y es cuando ocurre esto, que no llega. Eso me da la idea de que este nivel en la próxima tendencia alcista tiene alta probabilidad de dar buen rechazo, porque no se absorbió lo que había ahí, las órdenes que habían ahí. Ahora, cuando empieza la nueva tendencia, ¿sí? Y se rompe el rango de acumulación o distribución en la fase que estemos. Tiene que haber una secuencia lógica, ¿verdad? O debería, no tiene, no, debería de haber. Inmediatamente yo llego al primer nivel, lo lógico es que apoye el nivel anterior y debería de quedar en ese nivel, ¿no? Si eventualmente sale de ese nivel, debería tocar el segundo nivel, ¿cierto? Y volver a ese nivel 1 y así sucesivamente. Ir al tercer nivel por acá y seguir haciendo lo mismo. O sea, esa sería la secuencia lógica, que no siempre ocurre. De hecho, en la mayoría de los casos no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a tener es algo así, una secuencia de niveles y el precio puede hacer esto. No llegar acá y venir acá. ¿Qué me quiere decir ahí? Suponiendo que ya vengo en bajada y empieza a salir de rango. ¿Qué me quiere decir ahí? Si él tocó, vamos a suponer que esto es 1, 2, 3, 4. Si él tocó el nivel 2 en el punto A, pero no tocó el nivel B, el punto B al nivel 1, y si en el punto C vuelve y toca el nivel 2, ¿cuáles son las probabilidades? El 50 más 1 aquí, ¿cuál es? Es de romper, correcto. Porque deja una falla. Una falla a la secuencia lógica. No confundan con la falla. Vamos a hablar de todas las fallas también, ¿ok? Hay fallas de estructuras y hay fallas de lógica tendencial. La falla del esquema de extremo que vemos es cuando el precio hace esto, falla en continuar y cae. Pero eso es falla en la lógica tendencial. ¿Ok? La otra falla en la lógica tendencial es cuando esto ocurre y no llega al extremo, al origen, y vuelve y se va. Entonces deja una pequeña fallita ahí también vertical. Esas son las fallas de la lógica tendencial. ¿Okay? Estamos viendo las fallas de estructura. Si él no toca B, deja una falla y vuelve a C y toca de nuevo el nivel 2. El 50 más 1 es de seguir. Ahora, si yo tengo esto, intenta, cruza 1, cruza 2, intenta llegar a 3, pero vuelve y toca 2, ¿qué pasa? De momento no me dice nada, pero sí que hay altas probabilidades de caer. Ahora, si hace otro intento y vuelve y toca 2, ¿qué tengo? Más confirmación de que sigue fallando y de que lo más probable es de que rompa abajo. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo el precio, obviamente,
va a ser cualquier cosa, pero yo le puedo seguir la lógica, porque se supone que el precio tiene que hacer esto. Eso es lo que se supone, que la directriz sea cero, ángulo cero, y que em, haga esa fluctuación tipo sinusoidal, ¿no? Pero inmediatamente el precio sale de ahí, lo podemos ver así, inmediatamente el precio sale, entonces lo más lógico es que haga esto, ¿cierto? Y si sale de ahí, lo más lógico es que haga esto. O sea, esa es la secuencia. La cantidad de movimientos no importa, ¿ok? No importa la cantidad de movimientos. Pueden ser uno, 2, 3, 4, 5, o 500, o 2, o uno, o ninguno. O sea, no importa. De hecho, en algún momento va a ocurrir que desde acá se pase 2 o 3 niveles, sin ningún problema. Esa es la secuencia lógica que se supone, que no va a estar siempre. Entonces, yo lo que voy a buscar es cuando esa secuencia lógica falla. Ese es el punto. Yo tengo que ver cuándo esa secuencia lógica falla. ¿Sí? Porque cuando no falle es simplemente seguirla. ¿Sí o no? O sea, si, si empieza a hacer esto el precio, si hace el 1, 2, 3 y ya va por acá, ¿qué dice la secuencia lógica? Que yo puedo vender acá, ¿sí o no? Porque se supone que él tiene que seguir y que yo debo comprar acá y que yo debo vender acá y que yo debo comprar acá. O sea, cuando la secuencia continúa de manera lógica, como se supone, yo no tengo que evaluar nada, no tengo que hacer nada, simplemente seguir la secuencia. Ahora, cuando hay falla, entonces es, ¿verdad?, una alerta de que esa secuencia lógica se está rompiendo. Por ejemplo, el hecho de hacer así y no llegar y venir acá. O el hecho de romper acá, volver acá y tocar acá. Y volver acá. Cualquier tipo de falla a esa secuencia lógica. Se entiende perfectamente bien. Ahora, no se me compliquen cuando hagamos esto, ¿ok? Cuando inclinemos las líneas. Porque es exactamente lo mismo. Secuencia lógica, rompe, va al próximo, rompe, va al próximo. ¿Ok? Acá no se me... Mentalmente se pueden querer complicar, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo, lo único que cambia es el ángulo. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño ángulo. Bien, lo único que cambia es el ángulo. Todo lo demás es igual. ¿Ok? Entonces yo voy a ver lo mismo. Yo voy a ver lo mismo. ¿Qué pasa si el precio hace esto y hace esto? ¿Cuáles son las posibilidades? De subir. Y si me sigue haciendo esto y esto, ¿qué pasa si hace esto y esto? Falla arriba y vuelve y penetra el nivel abajo. Obviamente yo siempre quiero vender en un flip, yo voy a esperar que llegue acá para vender. O algún comportamiento de pausa por acá. ¿Está claro? Si la secuencia lógica está presente, yo la sigo. Por eso siempre hablamos de seguir el precio. Si la secuencia lógica falla, yo tengo que buscar dónde está la mejor entrada y ver hacia dónde es el fallo. Bien, entonces, horizontal, dinámico, no importa, es exactamente lo mismo, solo cambio el ángulo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto, viene, 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 hacia acá, viene acá. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tendría por ahí? Imaginándonos que por acá va la otra. Hay una falla abajo, ¿verdad?
pero ya tocó, o sea, hay una falla en 1, sobre tiro en 2 y ya toca 3, ¿cierto? O sea, me lo dio todo y regresó a 2 para darme la mejor entrada. Exacto, Ernesto, es la perfecta, ¿sí? Es la entrada perfecta. Ok, para el sistema, nadie conectó los puntos. ¿Cuál es la entrada perfecta? No necesariamente sobre tiro a la media, pero que esta sea la media. ¿Ok? Lo que vamos a buscar es que el precio no supere la primera paralela. Que el movimiento de expansión esté contenido en la primera paralela, ¿sí? Y vuelva a la media. Suponiendo que esta va a ser la media y que esta va a ser la primera paralela. Muy simple. Porque ¿qué pasa? Cuando ese primer movimiento se va, se va, se va, se va, se va, y después queremos buscar una entrada pasiva por acá, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando en una caída, cuando ya el precio viene con una lógica estructural bajista. Esa tendencia viene ya en caída. ¿Se entendió la diferencia? O sea, este movimiento no puede ser mayor a una primera paralela. Y en términos de secuencia lógica para multiplicar también, cuando quieran multiplicar en paralelas, este criterio les va a ayudar. O sea, si yo tengo esto, si yo tengo esto, mi precio llega abajo, rompe, viene. Mientras el precio me haga esto, yo puedo multiplicar. Yo hago una primera entrada, puedo multiplicar, puedo multiplicar. Si me hace esto, puedo multiplicar, ¿sí o no? Ahora, si me hace esto y esto, puedo multiplicar. Mientras siga con esa lógica estructural, yo puedo multiplicar. O sea, es exactamente el mismo concepto, ¿no? De la primera entrada. Entonces, acá estamos haciendo dos cosas. Vamos a complementar el criterio de entrada con la lógica estructural, lo cual nos va a dar una mejor entrada, pero también nos va a dar posibilidad de más entradas. De más entradas, no necesariamente porque sea la primera llegada a la media, sino por esa condición. Lo que vamos a hacer para eso es, voy a mejorar la herramienta de la media móvil de multitemporalidad y lo vamos a combinar con la estructura. Lo vamos a poner en un solo indicador y va a quedar bastante bien. ¿Alguna duda? Horizontalmente es lo mismo, obviamente, para cuando quieran trabajar los niveles horizontales es lo mismo. O sea, yo tengo esto, esto, esto. Yo puedo entrar acá hasta que yo no esté en el próximo nivel, yo no puedo ver más entradas. En el próximo, más entradas. ¿Sí? Vamos a verlo un poco acá en el gráfico. Inflexión por acá, rompe, toca, y acá hay entrada. Aquí, por ejemplo, rompe, rompe. ¿Cuántas entradas pueden haber ahí? Y acá sería buena entrada. Y en esta última. Si ocurre esto, a ver, si ocurre esto, el precio va a la segunda.
vuelve a la media. No es buena entrada, no lo es. Ahora, si vuelve y me toca aquí, la primera, y vuelve a la media, ¿puedo entrar? Tan simple como eso. Es la lógica estructural. Así que lo que vamos a buscar es esa entrada. O esa, ¿no? Por respetar, por seguir respetando. La que no vale es esta. Ahora, acá, a ver, acá puedo ver entrada. Me falla. Acá puedo ver entrada. Sí, puedo ver entrada. No, no hay gatillo de momento, pero si esa vez la gira y cierra arriba envolvente, es una entrada. Acá, por ejemplo, hay inflexión, cruza, deja falla, se va a la segunda, vuelve, se va, vuelve. Acá no puedo entrar, ¿cierto? Acá, acá sí, tengo entrada. Correcto, Natalia. Con llegada rápida es más recomendable buscar esquema. Más conservador, digamos. No es que no pueda funcionar de la otra manera. Sobre todo si estás respetando esta lógica estructural, ¿no? Entonces se dan cuenta que en la mayor parte del tiempo el precio no está obedeciendo esa lógica estructural, ¿cierto? Digamos, no respetándola, sino la secuencia. O sea, lo que predomina son las fallas, sino la secuencia. O sea, por ejemplo, acá entra en una secuencia aquí con la primera paralela. Luego cae, falla, falla, viene. Un poco de ruido. Obviamente que estas líneas no son exactas, ¿ok? Pero son muy buenas a lo que queremos hacer. Y, y lo podemos ver, ¿no? Son bastante buenas. Muy, muy, muy buenas. Digamos que quizás un 80-90% de fiables, ¿no? Porque son dinámicas, va cambiando el ADR. Em, pero aún así vemos que el día a día es fallar acá, fallar allá, fallar aquí, fallar allá. ¿Sí? Raramente está haciendo una continuidad. Pedro, el ADR está calculado a cada divisa. El factor ADR se puede optimizar, pero mientras más, o sea, estas cosas, cuando tú la optimizas, como siempre hablamos en la optimización, tienes tú el arma de doble filo, ¿no? Te va a funcionar bien un periodo, otro periodo no, tienes que hacerlo con mucha conciencia, ¿no? Te va a cambiar. El ADR completo es más robusto, Pedro. Es más robusto. Te va a funcionar hoy dentro de 20 años. ¿Sí? Es como la media de 200. Pero igual que la media la optimizamos, tiene que ser así, una optimización, ¿verdad? Muy bien hecha. Cada divisa tiene movimiento diferente. Sí y no, Pedro. Sí y no. Las divisas, todos los productos financieros del mundo hacen dos cosas. Estar en rango o estar en tendencia. O sea que solo existen dos movimientos. O estás en rango o estás en tendencia. O estás en rango o estás en tendencia. O estás en rango o estás en tendencia. Rango, tendencia. Tendencia, 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 rango. Solo hay dos movimientos, Pedro. Eso no es cierto. Solo hay dos movimientos. Y el ADR se respeta en todos los productos financieros del mundo.
Puede variar, debe variar porque es un negocio, pero solo hay dos movimientos. Rango, tendencia. Rango, tendencia. Rango, tendencia. El tema está en desarrollar la habilidad de interpretar esto en tiempo real. Esa es la única diferencia. Y ustedes todos tienen muy buena enseñanza con esto. El tema es desarrollar la habilidad. Pero es todo lo que puede hacer el precio. Estar en tendencia o estar en rango. ¿Cuánto va a durar el rango? ¿Cuánto va a durar la tendencia? Nadie lo sabe. Ni ellos mismos lo saben. Porque es un negocio dinámico que depende de un flujo de órdenes que cambia cada microsegundo. Y en el momento de seguir el precio, van a poder operar sin estrés, sin preocupación, simplemente seguir el precio. No es más complicado de ahí. Bien, ¿quedó claro? Entonces tenemos esa particularidad como, como, como el complemento final, ¿no? Para el sistema. Inflexión, el precio rompe, viene a la paralela, deja falla, no llega y se va a la segunda. Ya para yo buscar entrada a partir de ahí, mi entrada ideal era esta y ya se fue. ¿Sí? Ya se fue. Si yo quiero entrar en esta tendencia alcista, yo voy a tener que buscar acá, buscar acá. Si vuelve a la media, tiene que hacerme esto y hacerme esto. Y aquí no hace nada de eso, ¿no? Se queda en rango, que es lo más típico, quedarse en rango entre las dos paralelas con con la media en el centro. A veces se queda con la primera y la segunda, o a veces con la de abajo, ¿no? De cualquier manera, no importa. El tema es que no es lo que yo busco como entrada ideal, lo que buscamos, ¿no? Como esa primera entrada ideal. La multiplicación es en esa temporalidad, Ernesto. En esa temporalidad. Tú puedes multiplicar en las otras temporalidades. En esta temporalidad. O sea, míralo desde este punto de vista. Vamos a hacerlo así, muy simple. Aquí hay un soporte, ¿verdad? Lo voy a hacer completamente mecánico, ¿no? Vamos a verlo así, completamente mecánico. ¿Ok? Para verlo conceptualmente. En tu temporalidad, vamos a verlo horizontalmente, Ernesto. En tu temporalidad. Esta es tu secuencia. Vamos a eliminar los puntos ambiguos. Esta es tu secuencia. Tú vas a vender por acá, ¿cierto? Ok. Si el precio hace esto, si tú no sacas parciales acá en B, aquí en C, tú vas a agregar. Tú no vas a agregar. Ahora, después que el precio hace esto y viene a D, y tú tienes una primera entrada aquí arriba, entonces sí tú puedes pensar en agregar. ¿Dónde tú puedes agregar? Aquí en E, en F, en G o en cualquier otro nivel por aquí arriba, ¿verdad? H. Ahora, en una temporalidad menor, tú puedes agregar, multiplicar donde tú quieras. Es en esa temporalidad. Trabajando los extremos, ¿no? Estructurales, que cuando lo ves en la media, tú entras y cuando tú vuelves y multiplicas ya la segunda entrada,
está muy por debajo de la primera. O sea, hace rato que moviste empate. La otra multiplicación que tú haces por ejecución, o sea, es cuando tú entras acá, por ejemplo, una primera entrada, sigues rompiendo, haces otra entrada, sigues rompiendo, haces otra entrada. Pero todo esto es parte de una entrada similar a esta. Y esta tú puedes, como es como bajar a otro TF, ¿no? Se entiende la diferencia, ¿verdad? Pero esas entradas acá, estas pequeñas, tú vas moviendo empate también. O sea, tú no te vas multiplicando el flotante. El flotante se va quedando igual. Si lo vemos a mayor escala, más o menos algo así, ¿no? Y si lo hacemos ya con análisis, ¿no? Y buscamos el, el flip, ¿verdad? Veríamos algo más o menos así. Tienes tu secuencia, ¿no? Todo esto eran momentos de vender, comprar, vender, vender. Acá quizás con sobretiro, si volvía con sobretiro. Vender acá ahora y continúa la lógica. Perdón, aquí hubo una llegada así, subía y por ejemplo acá esperarías compra, ¿cierto? Pero no llegó, hizo falla. Pero luego hace falla arriba y vuelve y cae. Unos pips, pocos pips no importa, Natalia. 5 pips, 10 pips, menos de ahí ya, dependiendo de la temporalidad, claro. Si estás en 5 minutos, 10 pips es muchísimo. Pero cuando tú apiñas así y lo ves en perspectiva, si te resalta la distancia, así en perspectiva, es relevante. Se puede decir que es subjetivo, pero realmente no lo es. Después que tú lo ves 100 veces, vas a ver que no es nada subjetivo. Aparte, cuando tienes incertidumbre, simplemente lo ignoras y ya está. Entonces, suponiendo que esta es una media móvil, nuestra entrada es esta, ¿no? La primera, acá. Después del primer movimiento, suponiendo que esto viene alcista, ¿no? ¿Sí? Esa primera entrada. Luego, estas serían como las paralelas, ¿no? Paralela 1, paralela 2, paralela 3, paralela 4. Se los pongo horizontal porque para la gran mayoría es más fácil de ver, pero dinámicamente es lo mismo. Bien, colegas, feliz resto del día para todos.